estado hablando acerca del contexto que ha estado suscitando el salmista David. David ha sido el que ha estado escribiendo estos 5 capítulos, Salmos, sí, perdón, Salmos capítulo 5, sí, Salmos capítulo 5. David ha estado escribiendo estos 5 capítulos y el contexto del cual hemos estado hablando parece ser que sigue continuando. Parece ser que sigue abundando ese contexto, recordando segundo libro de Samuel capítulo 15. Ese ha sido nuestro contexto en estas últimas noches, en los miércoles de estudio de salmos y oración. Y yo sé que ustedes lo recuerdan, pero quiero mencionarlo rápidamente. David en estos 5 capítulos, desde el 1 al capítulo 5 del libro de los Salmos, ha estado en persecución, ha estado sufriendo, ha estado siendo perseguido con amenazas de muerte y nada más ni nada menos que por su hijo Absalón. Su hijo Absalón está hambriento de venganza, está hambriento de poder, quiere el reino. Él ya ha tomado posesión de las concubinas de su padre y ahora está buscándolo para matarlo. Él ya está de alguna manera tomando posesión del reino de Israel y ya está buscando a David, a su padre, para matarlo. Así que David está clamando continuamente al Señor en estos salmos. En el salmo anterior, el capítulo 4, recordamos un poquito que este también era un salmo de confianza, un salmo donde David está clamando al Señor misericordia. Pero también podemos ver la gracia activa y la misericordia de Dios tranquilizando el corazón de David, dándole alegría, dándole paz. Y sale ese gran versículo, versículo 8 del capítulo 4, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir seguro. Y ahora en este capítulo parece ser también ese mismo contexto donde David está experimentando esa misma angustia, esa misma persecución. Pero este capítulo o este salmo ahora ya no viene a ser tanto un salmo de confianza, sino más bien viene a ser un salmo imprecatorio. Y los que recuerdan un poquito la primera sesión que tuvimos, los salmos imprecatorios, recordando, son oraciones que el salmista hace a Dios pidiendo justicia, pidiendo que Dios haga justicia sobre las personas que están haciendo mal en contra de David. Y ahorita vamos a ver específicamente a qué términos o a qué referencia en esta oración se refiere, valga la redundancia, David, al pedirle a Dios justicia. Vamos a ir versículo a versículo y vamos a estar hablando acerca de este capítulo. Así que comienza el versículo 1, David, en el Salmo capítulo 5, versículo 1 dice: escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento, atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y mi Dios, porque es a ti a quien oro. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Estos 3 versículos introducen esta oración y podemos ver que esta oración es una oración matutina. David ha estado orando. El capítulo 3 es una oración de mañana, el capítulo 4 es una oración antes de dormir, es una oración nocturna. Por eso es que en el versículo 8 del capítulo 4 menciona: en paz me acostaré porque voy a dormir. Y ahora el capítulo 5 es una oración matutina, es una oración de mañana. Y él está pidiendo esto al Señor: Señor mío, escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento. Escucha y considera. Son 2 verbos que utiliza aquí David para referirse al Señor. Él está otra vez clamando, él está otra vez en angustia, pero esa misma angustia lo va a llevar a hablar y pedir a Dios justicia. Anteriormente había pedido misericordia y confianza y ahora está pidiendo justicia, con un corazón de amargura, tal vez con un corazón lleno de molestia. Escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento. Versículo 2. Atiende a la voz de mi clamor.
Rey mío y Dios mío. Aquí podemos ver el sentimiento y la emoción y la convicción que David tiene en este salmo. Este salmo está gris, es un salmo oscuro. Hay una carga emocional un poco amarga en sus palabras. Y lo podemos entender por lo que dice en el versículo 2. Rey mío y Dios mío, atiende a la voz de mi clamor. Él está clamando, está pidiendo atención, él está pidiendo al Señor que lo escuche, que le atienda, porque él está clamando, él está sufriendo. Y noten cómo en la segunda parte del versículo 2 dice, Rey mío y Dios mío. Y esto es el meollo de todo el salmo, del asunto, de que David corre al Señor. Y entre paréntesis, algo impresionante, algo bueno que David hace es que él recarga su angustia, sus temores, pero ahora su molestia, y va y corre delante del Señor, Rey mío y Dios mío. Es algo maravilloso la actitud cristiana de David, porque muchas de las veces nosotros cuando atravesamos injusticias, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Es hacer justicias con nuestra propia mano, ¿verdad? Él me la hizo, yo voy a ver que me la pague. Pero David, vemos que David clama al Señor. Él va a su rey, él va a su Dios. Y algo interesante y maravilloso es que esta relación que David tiene con Dios, con su rey, es algo que todos los que somos salvados, que tenemos el Espíritu de Dios, que somos creyentes verdaderos, podemos tener solamente. Recordando un poquito, hablando acerca de la serie de Juan, lo que hemos estado predicando, acerca de que no todos son hijos de Dios. El apóstol Juan menciona en el capítulo 1 que solamente los que han creído en Cristo Jesús, Dios les ha dado el ¿qué? El derecho de ser hijos. Así que todo el mundo es creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Pero aquí David nos deja ver muy claro que él sí tiene esa relación. Él es un hijo de Dios. Él se le denomina a él como su Dios, como su rey. Esta relación es bastante impresionante, hermosa y preciosa porque Dios tiene una relación con sus hijos como tal, como un padre que se preocupa por sus hijos. Como cuando, por ejemplo, nuestros hijos se sienten enfermos en la noche y entre la oscuridad escuchamos cómo van caminando y quejándose. El padre y la mamá con su corazón tierno por amor por sus hijos, lo primero es rápido levantarse para atender a nuestros hijos. Y nosotros somos viles pecadores y tenemos esa actitud de amor por nuestros hijos. Ahora imagínense nuestro Dios, que es soberanamente e infinitamente santo y perfecto, con un amor eterno, con un amor sin precedentes, con un amor infinito. Así que David corre a su Padre, David corre a su Dios. Versículo 3, versículo 2, pues a ti, porque es a ti a quien oro. Y ese ti está hablando de solamente corro a ti, solamente tú eres a quien yo oro. Yo no estoy orando a otro intercesor, yo no estoy orando a otra persona, yo no estoy orando a un ser humano, yo solamente estoy orando directamente a ti porque tú eres mi Dios. Versículo 3. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Quiero notar algo hermoso e interesante aquí también en los hábitos del salmista. ¿Cuántos de nosotros les damos las oraciones matutinas al Señor? ¿Cuántos de nosotros nos acostumbramos a entregarle nuestras mañanas muy temprano al Señor en oración? Antes de hacer cualquier otra cosa, antes de comenzar a pensar en otra cosa, a levantarse a hacer el desayuno, a levantarse a hacer otra cosa y atender a la familia. ¿Cuántos de nosotros abrimos nuestros ojos y pensamos, gracias Dios por tu misericordia, porque puedo ver otra vez la luz del sol, porque estoy respirando, porque mi familia está viva, gracias Señor? David se tomaba muy en serio esta actitud. Era una persona que oraba de mañana, de madrugada. Y algo también parecido en el Nuevo Testamento
con el mismísimo Señor Jesús. Él oraba y a veces pasaba todas las noches orando, muy de madrugada orando, muy temprano de madrugada el Señor Jesús orando. Así que David le dice al Señor, de mañana vas a escuchar mi oración. De mañana me presentaré y presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Noten esa parte final del versículo 3, y con ansias esperaré. Tiene esta oración en hebreo, tiene una carga bastante bonita. Es como una persona que toma una flecha y un arco y la lanza hacia arriba y se sienta a ver dónde queda, dónde va a caer la flecha. Y David dice, yo voy a orar a ti y voy a presentar mi oración a ti y voy a esperar que tú contestes. Eso es lo que David está mencionando. ¿Sí me escuchan ahí? Ya se acabó la batería. Y David, hermanos, tiene muy en cuenta esta acción que él tiene con el Señor. Y esto es algo maravilloso porque en la mayoría de las veces nosotros somos tan desesperantes, tan desesperados, porque queremos que Dios conteste ya, ayer. Queremos que Dios conteste mientras, es más, Señor, yo voy a orar ahorita y yo sé que tú lees mi mente, por favor contéstame al segundo que yo te oré. Nosotros estamos tan acostumbrados a que la vida sea tan rápida. Lo que pedimos, sí, queremos que sea tan rápido. Por eso han inventado la comida express. Cuando llegamos a pedir una pizza, hay una ventana allí y rápidamente, quiero una pizza y te la dan y pagas y te vas y comes. Y la realidad es que vivimos en un mundo tan rápido, donde anhelamos que las cosas sean tan rápido. Y hay demasiada frustración, molestia, cuando las cosas no son rápidas, ¿verdad? Pero David no. David, hermanos, ora al Señor y dice David, voy a orarte a ti, de mañana voy a presentar mi oración y con ansias voy a esperar. Es como si te pusieras delante de la computadora y escribieras un correo y lo mandaras y con ansias, con felicidad, te quedas sentado ahí hasta que alguien te conteste. Y no te vas a mover hasta que te conteste. Y David está esperando al Señor. Y también cabe recalcar que la oración, hermanos, la oración que está dentro de la voluntad de Dios siempre son contestadas. Siempre. De hecho, las oraciones que estén dentro de la voluntad de Dios van a ser contestadas positivamente porque están dentro de la voluntad de Dios, pero en general todas las oraciones Dios las contesta. Y las respuestas del Señor son sí, no, o tal vez luego, pero el Señor siempre contesta. Y obviamente el Señor no contesta audiblemente, sino a través de la providencia que el Señor tiene. Las oraciones no cambian la voluntad de Dios, sino que nos hacen entender la voluntad de Dios. La oración existe para que nosotros podamos platicar y descargar nuestra voluntad debajo de la voluntad del Señor. Así que David se sienta y espera para que Dios conteste su oración. Versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Y aquí es algo interesante, porque desde el versículo 4 en adelante, David va a comenzar a cambiar el tinte de su oración. Él está pidiendo ayuda, está pidiendo misericordia, pero desde el versículo 4 va a cambiar un poquito, y este es como la antesala, ¿sí? al capítulo que se va a desarrollar a continuación, y él dice en el versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Ahora, este tema que comienza a abrir David, él comienza a hablarnos acerca del carácter de Dios. Esto es teología pura. David comienza a hablarnos acerca del carácter de Dios, de los atributos de Dios, de quién es Él, de cómo es Él, de cuál es su naturaleza.
Y en particular, en el versículo 4 y el versículo 5, comienza a hablar de ese atributo, cuál es su santidad, su justicia y su ira. David comienza a decir aquí, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia verdadera, no es un Dios que está cómodo, que está complacido con la maldad. Ese es lo primero que menciona David. Y esto sienta las bases del carácter de Dios en la santidad. Dios es 3 veces santo. No hay nadie como Él. Él es santo, Él es santo, Él es santo y nada se parece a Él. Por eso es que Él está en un lugar inaccesible. Nadie puede acercarse a Él porque Él es santo. Él está apartado de todo. Y es por eso que Él no se complace con la maldad. Solamente hay una cosa, ¿sí? Que ahorita la vamos a ver en el versículo 5, que Dios odia. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti. Noten cómo David conoce este atributo del Señor. Él es santo y perfectamente apartado de cualquier cosa mala, porque la maldad no mora en Dios. Versículo 5. Los que se ensalzan, los que se ensoberbecen, esa es la idea, los que se creen mucho, los que se creen más que los demás, eso es lo que está tratando de decir David aquí, los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. ¿Sabe qué? Hay una de las cosas que Dios odia de las personas, es la autosuficiencia, el creer ser capaz. De hecho, dice la palabra de Dios que Dios odia ¿los ojos qué? Altivos. ¿Qué significa eso? Son de esas personas que tienen una actitud que creen ser mejor que otras. Yo soy mejor que tú, yo tengo mejor carro que tú, yo tengo mejor vida que tú, yo sé más que tú. Y comienzan a tratar a las personas con desdén. Y Dios aborrece eso, Dios odia eso. Porque Dios es nuestro Dios nos dio ejemplo cuando Él estuvo aquí. ¿Recuerdan esa escena maravillosa cuando subieron al monte, al aposento alto, y el Señor llegaron a un lugar donde iban a tomar la última cena y el Señor se amarra una toalla en la cintura y agarra un cubo de agua y comienza a lavar los pies de los discípulos? Y ese era el trabajo que solamente los esclavos hacían. Eso era algo tan vergonzoso. Hoy se pudiera hacer como un sinónimo aquellas personas que cambian los pañales de los ancianos. Eso hacían los esclavos al llegar, les enjugaban los pies y el Señor comienza a hacer eso. Y Pedro ve esa acción y dice, yo no quiero que tú hagas eso. Y el Señor le dice, si no, no vas a tener parte conmigo. Y al final de todo, el Señor dice, ejemplo les he dado. Imítenme a mí. Dios odia a las personas altivas, porque su carácter, siendo quien es Él, no es altivo. Es un Dios que habita entre los mansos y humildes de corazón. Así que el Señor no estarán delante esas personas. Lo que está mencionando aquí en el versículo 5, David, es que si es como si Dios llegara a un lugar, a un cuarto y hubiera personas tan altivas y el Señor los corriera. Salgan de aquí, no los soporto ni siquiera ver. Salgan de aquí, no los soporto. Es la acción, es la dinámica que este pasaje nos pinta. El Señor no está delante de aquellos altivos, no los soporta porque los aborrece. Y la segunda parte del versículo 5, por favor, dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Este mensaje, hermanos,
Yo creo que es uno de los mensajes que más odian las personas de la Biblia y de Dios. ¿Por qué? Porque la gente quiere escuchar un evangelio potable. La gente quiere escuchar una palabra que les acaricie el oído, que les acaricie el alma con mentiras. La gente quiere escuchar que son campeones, que ellos merecen una buena vida. Ellos no quieren escuchar que Dios está airado contra ti. Y por eso es que hay muchas personas que comienzan a modificar el evangelio, comienzan a modificar la palabra de Dios, y hay personas que jamás quieren abrir su Biblia en el capítulo 5, versículo 5 del libro de los Salmos. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo una gran verdad del carácter de Dios, David, que Dios odia a todos los que hacen maldad. ¿Le resulta difícil creerlo? La palabra de Dios lo dice. Créame, yo no lo estoy inventando, la palabra de Dios lo dice. La palabra que utiliza aquí David sobre aborreces, ahí en el versículo 5, viene de una palabra hebrea que significa sané, y esta palabra significa odiar. Tiene la idea de enemistad, de un enemigo, odiar a una persona. ¿Saben cuál es la única cosa que produce odio en el corazón de Dios? La maldad, el pecado. Y ustedes y yo somos pecadores. Pecadores, viles. La palabra de Dios en el Salmo 7, note cómo David sigue diciendo esto en el capítulo 7, versículo 11, acerca de que Dios odia a los pecadores y el pecado. ¿Han escuchado esa frase? Dios ama a los pecadores, pero odia el pecado. Bueno, esa es una gran mentira. Dios odia al pecador y el pecado. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esa frase. Pero fíjense lo que dice aquí David en el capítulo 7, versículo 11 del libro de los Salmos. Dice, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. La palabra que utiliza aquí con indignar viene de esa misma raíz. Dios está airado. Nada más que es un sinónimo. Indignado. Dios está enojado con el que está pecando todo el tiempo. Versículo 11. Dios está enojado cada día contra el impío. Y quiero que note ese versículo, capítulo 7, versículo 11, porque Dios está enojado. La ira de Dios está sobre ¿los qué? Impíos. Guarde eso y quédeselo aquí en la mente porque ahorita vamos a hablar de eso. Así que esa frase que muchas veces hemos escuchado de que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, hermanos, es una verdad, es una mentira o media verdad, porque es una verdad para los que son malos. Dios odia a los pecadores. Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Versículo 6. Destruyes a los que hablan falsedad, a los mentirosos. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Pero yo, versículo 7, por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. Aquí hay un cambio drástico, hay un contraste. En el versículo 6, David dice que Dios va a destruir a los falsos, a los mentirosos, porque el Señor aborrece, otra vez, el Señor odia al hombre sanguinario y engañador. Bueno, esa frase que hemos escuchado de que Dios ama al pecador pero aborrece su pecado es una media verdad, porque en esta está la diferencia y quiero que vayan conmigo cercano a esto. Dios odia al pecador.
y odia su pecado todo el tiempo. Como lo leíamos ahorita en el versículo 11 del capítulo 7, con el impío. Dios odia al impío y odia su pecado. ¿Qué es impío? Una persona impía es una persona que no ha sido justificada o que no es justa delante del Señor, que no está a los lineamientos de su ley. Esa es una persona impía. Ahondando un poquito acerca de que Dios aborrece a los pecadores y odia a los pecadores, noten también cómo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, hablando de esta misma situación de que Dios odia a los pecadores, fíjense cómo lo muestra el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, Efesios 2, 1 al 3, dice, y él, hablando de Dios, de Cristo, les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Noten eso, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué quiere decir que seamos hijos de ira? Bueno, que Dios está odiándonos. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Porque antes vivíamos conforme a nuestras concupiscencias, deseos carnales. Solamente hay una cosa que Dios odia y es el pecado y la maldad. Y Dios está enojado todo el día con los impíos. Salmo 7, versículo 11. Hay otro pasaje también en Juan capítulo 3, versículo 36, 3:36 de Juan, hablando de esta misma característica de la ira de Dios en contra de los pecadores. Todo ser humano es un vil pecador y Dios está odiándolo todo el tiempo. Versículo 36 del capítulo 3 de Juan dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Así que esta frase de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado es una mentira para los malos, para los que no creen, para los impíos, para los que no obedecen a Cristo, versículo 36 de Juan 3. No se confundan. Dios está odiándolos todo el tiempo, a los impíos, a los que no pertenecen a Cristo, en resumidas cuentas. Ahora, lo que sí es verdad es que Dios odia el pecado, pero ama a sus hijos. Eso sí es verdad. Y la gran diferencia es para los que tienen a Cristo como su Señor. Dios los ama. ¿Tienes a Cristo como tu Señor? ¿Él es el dueño de tu vida? ¿Has nacido de nuevo? ¿Tienes el Espíritu que confirma que tú eres hijo de Dios? Bueno, Dios está molesto con tu pecado, pero te ama. Esa es la gran diferencia. Él te ama y su amor es presente, su amor es activo, su amor está allí. No ama lo que haces, pero te ama a ti. Pero con los impíos, no. Para ellos hay un odio constante por lo que hacen y por quienes son. Así que David dice esto, aborreces a todos los que hacen iniquidad, odias a todos los que hacen iniquidad. Yo sé que este es un mensaje incómodo, ¿verdad? Porque a nadie le gusta que te digan, oye, Dios te odia. Pero esta es la verdad. Por eso es que tenemos que correr en arrepentimiento y fe a Cristo. Porque por causa de Cristo nosotros podemos ser amados. Amados por el Padre. No se confundan.
Esta es la verdad bíblica. Si ustedes notan, yo no estoy poniendo ninguna palabra, yo solamente estoy leyendo lo que dice la palabra. Versículo 6. Destruyes a los que hablan falsedad. Hay una de las cosas que también Dios aborrece, aparte de los ojos altivos. ¿Cuál es? La lengua mentirosa. David una vez más aquí conoce el carácter de Dios y sabe que Dios aborrece, odia la mentira. ¿Y cuántos de nosotros somos mentirosos? Hay una gran distinción en saber que los hijos de Dios caemos en pecado. Eso es real. Los hijos de Dios tropezamos. Pero una cosa es muy distinto en vivir en pecado, practicar el pecado. Eso es muy distinto. Si usted se dice ser hijo de Dios, hija de Dios, y practica el pecado, usted es un mentiroso y la verdad de Dios no está en usted. Es lo que dice Juan en su primera carta. El que dice ser hijo de Dios debe de andar conforme a las Escrituras. Pero los hijos que tropezamos es porque no vivimos en pecado, sino que hemos caído. Y el Señor nos restaura con su gracia. Siempre el cristiano debe de vivir una vida de arrepentimiento. Siempre. No es solamente el día que el Espíritu de Dios nos da arrepentimiento y podemos creer en Él y podemos arrepentirnos de nuestra vida y dejar toda nuestra vida atrás. Eso es arrepentimiento, metanoia. Tú vas caminando en una dirección y de repente te regresas totalmente. Eso es la idea de arrepentimiento. Arrepentimiento no es pedir perdón, arrepentimiento es una transformación de vida. Y solamente eso viene por el poder del Espíritu de Dios. Tú no puedes cambiarte a ti mismo. En ti no está, ni en mí está el poder para transformar nuestra forma de ser. Nosotros somos pecaminosos infinitamente. Solamente es por el poder del Espíritu de Dios que viene y nos da arrepentimiento. El cristiano siempre debe de vivir una vida de arrepentimiento, predicándose constantemente el Evangelio a nosotros mismos. Todos los días, ponte de pie, vete en el espejo y predícate el Evangelio. Versículo 7. Pero yo, por la abundancia de tu misericordia, aquí está el contraste, ahora David habla de que es por la misericordia de Dios, es por su gracia, no es por mérito suyo, porque David sabe que también él es un vil pecador, que necesita a un intercesor, que no es humano común y corriente, sino es la misericordia del Señor. Versículo 7, pero yo por la abundancia de tu misericordia. No es porque yo me sé las oraciones, no es porque yo me sé los rezos, no es porque yo vengo a la iglesia, no es porque yo diezmo, yo ofrendo, no es por eso que nosotros tenemos el favor de Dios. La gracia no se compra. La gracia no se gana. La misericordia y la gracia, Dios la regala. Es gratis. Y Él decide a quién se la da, porque es de Él. Para eso Él es Dios. Así que David dice, pero yo, por la abundancia de tu gracia, entraré en tu casa. Me postraré en tu santo templo con reverencia. Aquí David tiene la idea del templo del Señor, del tabernáculo, del templo del Señor, donde no entraban cualquier persona, tenían que entrar lavados, santificados, y David decía, por tu misericordia, yo podré entrar y alabar tu nombre y postrarme delante de ti en tu santo templo con reverencia. Reverencia. Muchas de las veces hay iglesias que han perdido mucho, hemos perdido mucho, esa actitud de reverencia. El Señor está en su templo, está entre nosotros, en su pueblo. Debemos vivir
corandeo, delante de su rostro siempre con reverencia. Versículo 8, Señor, guíame en tu justicia. Esta es la oración. Él está pidiendo justicia. Señor, guíame. Yo no soy suficientemente justo, así que guíame tú en tu justicia por causa de mis enemigos. Allana delante de mí tu camino. Él está pidiendo, Señor, limpia este camino, acomódalo, quita lo que estorba para que yo pueda ver tu justicia y no salirme de ese camino. Versículo 9, porque no hay sinceridad en lo que dicen. Aquí viene a ser tal vez el contexto de lo que está pasando en el capítulo 4, cuando estas personas, David decía, ¿hasta cuándo van a pisotear mi testimonio? Dejen de hablar mal de mí. Y al parecer podemos ver que siguen hablando mal de David. Versículo 9. Él está diciendo que lo que dicen de David es una mentira. Porque no hay sinceridad en lo que dicen, versículo 9. Es pura mentira lo que dicen. Destrucción son sus entrañas. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Alguna vez les ha tocado ir al cementerio y ver una lápida abierta? Es muy desagradable pasar por allí, porque huele a muerte, huele a putrefacción. Y esa es la misma idea que David le dice a estas personas. La boca de esas personas es como un sepulcro que está abierto y sale pura putrefacción. No hay sinceridad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Hablan mentiras. Versículo 10. Todos tenlos por culpables. Y aquí comienza la oración enfática a pedir justicia. ¿Les ha pasado en algún momento en su vida donde han pasado una injusticia y les ha dolido bastante porque las injusticias duelen? Las injusticias duelen. Que Cristo haya ido a la cruz fue una injusticia porque Él era el Cordero perfecto y fue a la cruz. Antes de ir a la cruz Él estaba agonizando. Las injusticias duelen. ¿Les ha pasado en algún momento que han vivido una injusticia? Y como en algún pensamiento en su corazón, tal vez han clamado al Señor diciendo, Señor, mira lo que me han hecho. Hazme justicia. Hazme justicia, Señor. Yo deseo que los castigues. Yo creo que les ha pasado en algún momento, ¿no? A mí me ha pasado, no creo ser el único. Pero David comienza a declarar esta oración imprecatoria diciendo, tenlos por culpables, oh Dios, ellos son culpables, catalógalos en tu lista negra como culpables, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas, que caigan por sus mismas acciones, échalos fuera por la multitud de sus transgresiones, porque se rebelaron en contra de ti. Fíjense la oración que David está pidiendo. Él está pidiendo que Dios haga justicia, que caigan, que sean echados fuera, porque se han rebelado en contra de Dios. Esta oración, hermanos, es una oración que una persona está pidiendo al Señor, está pidiendo justicia porque ha sido tratado mal. ¿Y sabe qué? Todos, en algún momento, tenemos una necesidad de que se nos haga justicia. Todos tenemos un deseo de justicia. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios hizo al ser humano parecido a Él, no físicamente, obviamente, sino sus leyes morales y la espiritualidad del ser humano es como la del Señor. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Nosotros podemos amar, no perfectamente, pero sabemos. Nosotros también nos enojamos como Dios lo hace.
Nada más que su ira es santa y nosotros nos enojamos por a veces cualquier cosa que no vale la pena. Y nosotros tenemos un sentido de justicia porque Dios es un Dios justo. Solamente con el gran espacio infinito que nos separa de que Dios es un Dios justo perfectamente y nosotros no. David está pidiendo justicia. Muchos de nosotros, a veces nosotros pedimos justicia. Señor, esta persona me hizo mal, castígalo. Pero yo quiero decirle algo. Hay algo más grande que la justicia cuando nosotros pedimos justicia y es el perdón. ¿Sabe? Cuando nosotros pedimos que Dios haga justicia a otras personas, primero debemos vernos a nosotros mismos. Porque cuando nosotros creemos que nosotros estamos bien, pero Él está mal y que Dios tiene que castigarlo a Él, nosotros nos depositamos sobre Él pensando que somos mejores que Él. Y la realidad es que no, nadie es mejor que nadie. Todos somos pecadores. No hay justo ni siquiera uno. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno. No hay quien sea bueno delante del Dios infinitamente santo. Perdonemos. Y en vez de pedir justicia, pidamos misericordia. Porque yo no soy mejor que otra persona. Y tal vez si fue injusto lo que usted le vieron, le pasó, pida misericordia, pida gracia. El Señor, ¿qué es lo que hacía mientras lo estaban clavando en la cruz? Véalo en su imaginación. Él está en la cruz ensangrentado, desnudo, porque se habían echado suerte sobre sus vestimentas. Él está completamente desnudo y lacerado. Y comienzan a clavarlo en la cruz y él llorando, gritando al Padre, diciendo, Padre, no tomes en cuenta este pecado, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Era injusto lo que estaban haciéndole al Señor en ese momento? Por supuesto que era injusto. Pero el Señor estaba haciendo lo que Él es un Dios de gracia, Él estaba clamando misericordia y gracia. Pero alégrense, versículo 11, todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo como con un escudo lo rodeas de tu favor. Alégrense. La alegría viene por el resultado de saber que el Señor cuida de ti, a pesar de que hay calumniadores de tu vida. La alegría y la confianza y el gozo y el júbilo que David tiene no es porque las personas están hablando mal de él, es más bien porque Dios tiene en su mente a David, en su corazón, como un hijo amado. En otras palabras, no te impacientes por lo que piensa la gente de ti. Si ellos están mintiendo, no te desesperes, porque Dios te conoce realmente como eres. Confía en Él. Si Dios está contigo, no te preocupes por quién no está. Si las personas hablan mal de ti, pero Dios sabe que es una mentira, ya hay éxito allí. Ya no importa lo demás. Dios defenderá tu causa. Dios va a interceder por ti en su momento, conforme a su plan y propósito. Él te rodeará con su protección, con su escudo, a tu favor. Y eso produce alegría y gozo. Así que todos los que estamos en Cristo por su gracia, por su pura gracia,
Dios odia lo que hacemos por nuestros pecados, sí, pero Él nos ama porque Cristo está en nosotros. Pero los que no están en Cristo, ellos todo el tiempo Dios los odia y la ira de Dios está sobre ellos. Si es tu caso, te urge ser librado de la ira de Dios. Le urge a usted ser librado de la ira de Dios. Y para que usted pueda salir de la ira de Dios necesita venir al Señor en arrepentimiento y fe. Y depositar eso en la persona y en la obra de Jesucristo. Y usted será librado de la ira de Dios, del odio de Dios. La ira de Dios no es una acción injustificada, No es un señor viejito enojado que se enoja mucho, no, que está amargado, no. La ira de Dios es una acción y es un atributo que es 100% justificado porque Él es santo. Él tiene razones correctas para estar odiando al mundo por causa de su pecado. Solamente hay una cosa que Dios aborrece y odia y es la maldad, el pecado. Y el ser humano lo es, totalmente. Es un ser depravado totalmente. Hallaremos gracia y misericordia a todos los que quieran venir en Cristo, a través del arrepentimiento y la fe. Padre eterno, te agradecemos, Señor bendito, por tu gracia inmerecida. Gracias, bendito Señor, porque tu palabra es tan rica y tan profunda, y tu Espíritu Santo nos ayuda, Señor, a ver claramente quién eres tú. Ahora, Espíritu de Dios, ayúdanos a dirigir nuestra perspectiva a tu palabra. No queremos, Señor, hacerte a ti como nosotros queremos que seas. Nosotros queremos, Señor, verte tal y como tú eres. Así como tu palabra lo enseña. No queremos un evangelio más potable. No, Señor, queremos el evangelio natural como es. Así que, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento para discernir estas verdades que solamente pueden ser discernidas en el Espíritu Santo. No hay manera humana para entenderlas. Todo esto que hemos dicho es tu palabra y solamente puede ser entendida a través de tu Espíritu Santo. Así que da claridad a todos nosotros. En el nombre precioso de Jesús.